alvéolos, y la sacular de 28 a 35 semanas, en las cuales desarrollan más la cantidad de alveolar, las cuales terminan ya casi a los 5 o 7 años de vida, ¿no? ¿Cuándo se descubrió el oxígeno? Para hablar un poco sobre historia del oxígeno. Siempre la historia de la medicina es muy interesante, ¿no? Para los médicos, porque nos da un poco el tiempo en las cuales se han desarrollado todos los medicamentos, todos los estudios en cuanto a fisiología, fisiopatogenia, ¿no? Y es muy interesante saber cómo así hemos llegado hasta la actualidad, ¿no? En 1773 y en 74, Schill y Priestley lo descubrieron de manera independiente, y ya fue Lavoisier, que fue el más conocido, que es como que todos saben que es el que descubrió el oxígeno, fue quien realmente lo denominó oxígeno, ¿no? Que significa formador de ácido. En 1780, Chaucer hizo la primera administración de oxígeno a un recién nacido, ¿no? Y fíjense, desde esa fecha se sigue utilizando en la especialidad de neonatología, ¿no? La oxigenoterapia en las UCIs empezaron entre los años 30 y 40, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí es donde se crearon las primeras unidades de cuidados intensivos neonatales. Pero también comenzaron a observar los efectos tóxicos del oxígeno, ¿no? Y fui Clifford, por el año 41, un pediatra de Boston, y Chandler, un oftalmólogo, quienes comenzaron a ver los primeros efectos de un oxígeno como toxicidad, ¿no? Un nistagmo rotatorio, producto de una opacidad ocular, lo que llamamos hoy día fibroplasia retrodental, ¿no? Que le llamaron primero lámina fibrovascular del cristalino. Ya a comienzos del 50 se descubrió la relación real ya que había entre el oxígeno y la fibroplasia retrodental, lo que conocemos como retinopatía. En el 53 ya habían como 10.000 niños ciegos, producto del uso indiscriminado del oxígeno, ¿no? La mayoría de ellos en Estados Unidos, que es donde más se utilizó y el país donde primero se utilizó la terapia con oxígeno. El oxígeno está dentro de la composición del aire que respiramos, ¿no? Y ocupa, como sabemos, el 21%. Por eso cuando administramos oxígeno, decimos que podemos administrar oxígeno entre el 21 y el 100%, ¿no? El 78% de los gases que respiramos es nitrógeno, por lo tanto el mayor gas que respiramos es este, ¿no? Y otras sustancias, un 1%, en las cuales es vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno, criptón, neón, helio, entre otros gases, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos oxigenoterapia? A toda administración de oxígeno cuyas concentraciones superen la concentración del aire ambiente, que es 21%. Y esto se da con la intención de corregir algunos problemas, sobre todo de tipo respiratorio o cardiovascular, que manifiestan los recién nacidos, ¿no? Y en los cuales se identifica como que están hipóxicos, o sea, con una concentración de oxígeno menos que lo normal. Recordar algunos puntos para entender la fisiología del transporte de oxígeno. Cada gramo de hemoglobina se une a 1.34 mililitros de oxígeno, y eso le llamamos, ya que está completamente saturada la hemoglobina con oxígeno. Cada molécula de hemoglobina contiene 4 átomos de hierro combinados con 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Cuando está saturado toda la hemoglobina, el total de la hemoglobina, vamos a ver que
hay oxígeno ya libre, ¿no? Que está disuelto en la sangre. Esa porción del oxígeno que está circulando en la sangre en forma libre está relacionado con la presión arterial de oxígeno, ese dato que nosotros obtenemos cuando hacemos un análisis de gases arteriales, el AGA arterial, ¿no? Y ese oxígeno libre es la que va a tener los problemas de oxidación y de formación de radicales libres y de daño a nivel de los tejidos. Esta es la curva de disociación de hemoglobina. Supongo que ya muchos están recordando. La estudiaron ustedes en fisiología, ¿no? La desviación a la izquierda refleja un poco la liberación de oxígeno a los tejidos, ¿no? Con presiones menores de oxígeno que vamos a tener. Esto se debe a que el feto un poco está hipóxico. Cuando nace, ya comienza a aumentar un poco la cantidad de oxígeno, ¿no? Para cubrir ya sus necesidades de su actividad mayor o el metabolismo mayor que tiene en la vida extrauterina. Entonces, este es más o menos el P50, el percentil 50, en las cuales la presión arterial de oxígeno está saturada al 50%, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es desviación a la izquierda? Desviación a la izquierda es cuando hay un aumento del pH, hay una disminución de la temperatura, o desde el difosfoglicerol, o disminución del CO2, y entonces hay una entrega de oxígeno, ¿no? Esa es una desviación a la derecha. ¿Cuándo se desvía esta curva a la izquierda? ¿Cuándo se desvía a la derecha? Cuando hay acidosis metabólica, cuando hay aumento de temperatura, aumento del difosfoglicerol o aumento del CO2. En este caso, por ejemplo, la hemoglobina va con el oxígeno y lo va a entregar, ¿no es cierto? Pero en estados de acidosis metabólica, por ejemplo, nosotros podemos ver en el oxímetro que está con 95% de saturación, pero la hemoglobina llega, o el glóbulo rojo, llega a los tejidos, pero no se deshace de ese oxígeno. Entonces, lo trae nuevamente. O sea, no se disocia el oxígeno de la hemoglobina. Y eso hace esta desviación a la derecha, ¿no? La acidosis metabólica, el aumento de temperatura, el aumento del difosfoglicerol y el aumento del CO2. Entonces, a pesar de que ustedes estén viendo en el monitor de que está con buena saturación, si el bebé tiene un pH muy ácido, muy bajo, 7,2 o menos, pues vean que hay una hipoxia tisular, ¿sí? Entonces, diferenciemos eso. Una cosa es de que me sature bien la hemoglobina y otra cosa es que los tejidos estén recibiendo el oxígeno o no estén recibiendo el oxígeno. Entonces, veamos la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. La hipoxia se produce cuando hay un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos para satisfacer las necesidades metabólicas de la célula, ¿no? Y la hipoxemia se observa cuando hay un contenido arterial, ¿no? Arterial de oxígeno bajo. Por lo tanto, es diferente hablar de hipoxia, que es a nivel tisular, la disminución del oxígeno o la falta de oxígeno a nivel tisular para satisfacer el metabolismo celular, y otro es la hipoxemia, que es en sangre, la cantidad disminuida de oxígeno en sangre, ¿no? Generalmente pueden ocurrir en forma simultánea, que si hay baja cantidad de oxígeno en sangre, pues hay menos cantidad de oxígeno también en los tejidos, pero como les digo, hay algunas patologías en las cuales puede que el oxígeno esté normal en sangre, pero no lo está entregando porque no hay esa disociación del oxígeno de la hemoglobina, ¿no?
El oxígeno en condiciones fisiológicas es consumido por la célula a nivel de las mitocondrias, ¿no? Y de ahí lo convierte en aniones de radicales superóxido o peróxido de hidrógeno o radicales de hidróxido y otras sustancias reactivas. O sea, al final, ¿qué se produce? Que se producen radicales libres, ¿no? Todos estos radicales libres produce el oxígeno. ¿Cuándo produce el daño celular? Por el estrés oxidativo, ¿no? Por sobreproducción de estos metabolitos que vienen a ser citotóxicos, ¿no? Para la célula y que dañan al ácido nucleico, a los lípidos, a las proteínas, a los carbohidratos, ¿no? Entonces, llevando a una remodelación de las células, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Y altera su estructura. Esto es lo que se conoce como displasia broncopulmonar, cuando ocurre en el pulmón. Displasia broncopulmonar. Resultado de este daño de estos radicales libres, de estos metabolitos contra los, como les dije, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, carbohidratos de las células pulmonares. Pero también puede ocurrir a nivel de la retina, ¿no? Y produce un daño, produce una detención del crecimiento de la vascularización de la retina, lo que se conoce como retinopatía de la prematuridad. Hay una correlación más o menos aproximada entre lo que es presión arterial de oxígeno, que es la presión del oxígeno a nivel de los vasos sanguíneos, que es lo que determinamos con el AGA, ¿sí? Y otra cosa es la saturación parcial de oxígeno, que es lo que determinamos con un oxímetro de pulso, ¿no? Que esto es no invasivo, o sea, para tener yo el dato de presión arterial de oxígeno, tengo que tener una muestra de sangre, ¿no? Y para la saturación, pues solamente es poner un sensor a nivel de la manito del bebé, que ya sabemos que la ponemos en el lado derecho preferentemente, y a nivel del pulgar, ¿no? Donde pasa la arteria radial. Entonces, cuando yo tengo una saturación entre 0 a 88, tengo aproximadamente una presión arterial de oxígeno entre 0 a 50 milímetros de mercurio. Si tengo entre 83 a 93, más o menos está en 50 y 60, y entre 93 a 95, entre 60 a 80. Entonces, nosotros podemos suponer que si yo tengo una saturación entre 88 y 95%, la presión arterial de oxígeno es aproximadamente entre 50 a 80 milímetros de mercurio, que es el valor normal, ¿no es cierto?, de oxígeno, cuando interpretamos los análisis de gases arteriales. 50 a 80 milímetros de mercurio. Hay otro que es la presión arterial de CO2, que eso es más o menos entre 40 a 50, ¿no? Algunos dicen entre 30 a 50 milímetros de mercurio. En recién nacidos hay una tendencia a tener una hipercapnia permisiva. Esto es que podíamos permitir en el CO2 hasta 60 milímetros de mercurio, pero normalmente entre 30 a 50 milímetros de mercurio la presión arterial de CO2. Entonces, regresemos al oxígeno. La saturación en los prematuros debería mantenerse entre 88 a 94%, ¿no? Por lo tanto, las alarmas mínimas para que suene el oxímetro se deberían calibrar a 85 a 95, ¿no? Dando un lapso ahí. ¿Por qué? Fíjense, si pasa el 95%, o sea, pasa de acá en la saturación que acá vemos que está en 92, nosotros suponemos que va a pasar de 80 milímetros de mercurio. Entonces ahí estamos hablando de una hiperoxemia, ¿no es cierto? Hay una hiperoxemia o hiperoxia. Y ahí es donde no queremos llegar.
porque se van a producir más cantidad de radicales libres, estos metabolitos que pueden producir daño en diferentes tejidos. Entonces ponemos siempre las alarmas mínimas, 85, y máxima, 95. Pero tratar de mantener siempre, sobre todo en prematuras, entre 88 y 94%. El objetivo de la saturación de oxígeno arterial preductal, ustedes lo han visto ya en la tablita de reanimación neonatal, que es esta de acá. Este rango de saturación que va desde el primer minuto hasta los 10 minutos, en los cuales la saturación del feto, que es un 60 en promedio intraútero, en la región por debajo del callado de la aorta, puede llegar entre los 5 a los 10 minutos, entre 85 a 90%. ¿Eh? Recordemos también, por eso es donde hace 20 años pues se reanimaba siempre con oxígeno al 20%, y al haber muchos estudios ya de medicina basada en evidencia de todos estos daños por el exceso de oxígeno, se determinó las conductas que tenemos hoy en día, que es utilizar oxígeno ambiente para reanimar a un recién nacido a término y pequeñas cantidades de oxígeno sobre el oxígeno ambiente, entre 21 a 30% para niños preternos. Y de acuerdo a esto, nosotros vemos cómo va el bebé. Si el bebé recupera con estas concentraciones de oxígeno, si son suficientes, pues nos mantenemos ahí. Y si no, recién ahí comenzamos a aumentar gradualmente, ¿no? Y siempre los prematuros muy pequeños hay que tratarlos de mantener con un rango de saturación un poquito más altos, ¿no? 90, 95. En cuanto a la administración de oxígeno, nosotros vamos a administrar oxígeno entre el 21 y 100% en concentraciones que vamos a graduar. Siempre debemos tener para hacer esta mezcla fuentes de oxígeno y de aire comprimido separados. Y eso es lo difícil para ustedes, ¿no? Para nosotros en un hospital, pues sí, tenemos todos estos facilidades, pero ustedes no van a tener el aire comprimido. Sí tienen la fuente de oxígeno que va en un balón, ¿no? Que en los centros de salud o en los puestos sanitarios lo van distribuyendo a partir de la región de salud. Pero lo ideal es tener esta mezcla justo para dosificar la cantidad de oxígeno y no tener ese daño que hemos mencionado. Este mezclador se denomina blender o mezclador de gases, en las cuales es un aparatito que está graduado y que tiene dos entradas de oxígeno y de aire y sale mezclado de acuerdo a la graduación. Después les voy a mostrar la imagen. Después necesitamos un manómetro y manoreductor, que son esos relojitos que ustedes siempre ven encima de un tanque de oxígeno. Un flujómetro, que es un larguito, en los cuales hay una bolita que va a estar en el aire ahí suspendido de acuerdo a la cantidad de litros que se tiene, ¿no? Y un humidificador calentador. Este es otro problema, que tampoco lo van a tener. Es importante que el oxígeno, pues el oxígeno que sale del balón es bien frío, pero si yo le administro ese oxígeno frío a las fosas nasales, me lo va a resecar y me lo va a enfriar, lo va a poner en hipotermia. Entonces, muchas veces ponemos el humidificador, que es lo que va con el flujómetro y el manómetro, y ponemos agüita tibia ahí, ¿no? Si es que no tenemos el aparato para calentar el oxígeno. Entonces, de esa manera podemos humidificar y calentar un poco, ¿no? Esto es el mano reductor, manómetro y mano reductor, es lo que va encima del
del balón, ¿sí? Este es el flujómetro y este es el humidificador. Esto ustedes lo van a tener en todos los centros de salud. Pero este humidificador, en las cuales se pone acá agua estéril, ¿no? Agua destilada estéril, más o menos 2/3, ¿no? No llenar porque a veces por el burbujeo puede salir el agua hacia la vía que va hacia el bebé. Le podemos poner acá agüita tibia, ¿no? Para que el oxígeno un poco se caliente. Lo malo es de que esta agüita tibia pues se enfría muy rápido, ¿no? Yo tendría que estar constantemente cambiando. Esa es una limitante que se tiene a nivel del primer nivel de atención. Entonces, más o menos se le agrega, como les dije, agua estéril, a la mitad hasta los 2/3 de capacidad, y ahí lo va a humedecer. Pero sí lo va a enfriar, ¿no? El oxígeno. Entonces, la ventaja de humidificar es no resecar las vías aéreas, ¿no? Y la ventaja de tener esto calientito es de que el niño no entre en hipotermia. Y acaba la cantidad de litros, ¿no? Que a uno le gradúa. Va desde ahí medio litro hasta 15 litros. La mayoría tienen hasta 15 litros para administrar por minuto. Este es el blender, este es el mezclador que tenemos en todas las unidades de cuidados intensivos. O sea, todos los ventiladores, por ejemplo, tienen. Todos los CPAP de burbuja, que no sean artesanales, como lo que nosotros a veces usamos en los centros de salud, pues utilizan esto. Entonces, acá tenemos la entrada de oxígeno y en el otro tenemos la entrada de aire, ¿no? Y después la salida. Entonces, tenemos dos, ¿no? Uno de aire y otro de oxígeno. El oxígeno siempre está puesto como verde y el aire medicinal, lógicamente, porque es también filtrado de bacterias, de polvo, está por los mangueras amarillas, ¿no? Entonces siempre tiene tipificado verde y amarillo. Y acá nosotros vamos a graduar desde 21% hasta 100%. O sea, entra el oxígeno, entra el aire, y acá yo voy a graduar. Entonces, mi salida yo la puedo poner para que salga al 40%, por ejemplo, de oxígeno. Y me lo va a mandar al 40% de oxígeno. De acá hacia dónde va esta conexión, va acá, a este humidificador calentador. Y esto sí pues, funciona con electricidad, en las cuales se gradúa la temperatura, más o menos a la temperatura del bebé, que es 36,5 a 37 grados. Y entra el oxígeno acá, se humedece, se calienta y sale ya hacia el paciente, ¿sí? Entonces, entrada de oxígeno, de aire, de oxígeno, eh, acá se regula la cantidad de concentración de oxígeno, salida hacia el calentador humidificador y del calentador humidificador salida hacia el bebé. Entonces, el oxígeno, los principios básicos para la administración de oxígeno es que tiene que ser dosificada, y para eso está el blender, continuada, o sea, no puedo darle un ratito y después le suspendo una hora, le doy otra hora y le suspendo una hora, ese tipo de administración de oxígeno intermitente le puede producir daño, porque ustedes, si es que el niño necesita oxígeno, pues lo dejan una hora hipoxémico, ¿no? Y eso repercute en el desarrollo cerebral. Debe ser controlada, debe ser humidificada y debe ser temperada. El control, ¿con qué lo hacemos? Lo hacemos con el oxímetro, ¿no? De pulso, en los cuales nos va a decir la alarma si se está subiendo mucho la saturación de oxígeno. Entonces, el objetivo es brindar suficiente cantidad de oxígeno para cubrir las necesidades metabólicas a nivel celular, ¿no? Mantener una presión
arterial de oxígeno, que ya sabemos que va entre 50 a 80 milímetros de mercurio. No me confundan las unidades de medida. La presión es por milímetros de mercurio, ¿no? Y la saturación, que vamos entre 88 a 95%, que es lo que debemos tener de saturación, el porcentaje de hemoglobina que está saturada con oxígeno, ¿no? Siempre cuando hay una adecuada cantidad de oxígeno, pues los tejidos van a ir bien, van a hacer su metabolismo adecuadamente, y eso va a repercutir en el menor trabajo cardiorrespiratorio. La oxigenoterapia está indicada en múltiples patologías en las cuales puede haber una deficiencia de oxígeno, sobre todo por problemas respiratorios, como una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Como una neumonía, como una síndrome de aspiración meconial, por problemas de ventilación-perfusión, como un shock, ¿no es cierto?, en las cuales no hay una buena flujo cardíaco, un gasto cardíaco adecuado. Cuando hay cortocircuitos pulmonares, en el caso de comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no? Son cardiopatías acianóticas, si bien es cierto, porque con el oxígeno mejora, pero si no tiene la cantidad de oxígeno adecuado, pues van a ser hipoxia. En casos de anemia también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo prescribimos el oxígeno? El oxígeno lo prescribimos por litros por minuto. O sea, podemos indicar 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, medio litro, un cuarto, un octavo de litro, incluso en los casos en los cuales la cantidad de oxígeno sea mínima la que necesita. En forma de concentración de oxígeno, también, a ver, administrenle un CPAP a 30% de oxígeno, ¿no? O un FiO2 o una concentración del 30%. El oxígeno lo podemos expresar en forma de concentración de 21 a 100% o expresada también como fracción. Cuando es fracción, estamos hablando de FiO2, que es lo mismo al final de cuentas, ¿no? O sea, por decir, si es en porcentaje, decimos 40% de oxígeno del aire que respiramos, es igual que si lo expreso en fracción a un FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno de 0,4. Por lo tanto, cuando hablamos de fracción, es de 0,21 a 1. Y cuando hablamos de porcentaje, hablamos de 21% a 100%. Tenemos dos sistemas de administración de oxígeno. Uno es de flujo bajo y el otro es de flujo alto. Flujo se refiere a la cantidad de litros por minuto que vamos a administrar el oxígeno. Entonces, miremos un poco esto. Primero, los sistemas de bajo flujo. ¿Qué tenemos para sistemas de bajo flujo? Tenemos cánula nasal. ¿Ustedes lo pueden tener en el centro de salud? Sí. ¿Qué es esta, no? Una cánula binasal. Ahí. Podemos tener una máscara simple. ¿Qué es esta? Hay máscaras para adultos, hay para niños, hay para neonatos. Depende del tamaño. Entonces tenemos que utilizar las mascaritas pediátricas, ¿no? Hay máscaras con reservorio, que es esta, una máscara con su reservorio ahí de reinhalación. Entonces puede haber de no reinhalación o de reinhalación parcial. Esto se utiliza más en adultos, ¿no? Cuando se quiere que reinhalen un poco de CO2 en casos de hiperventilación, por ejemplo, ¿no? Miremos primero el de la cánula nasal. ¿Cómo lo vamos a utilizar en nuestro niñito? Es ideal para oxigenoterapia de largo plazo y bajo FiO2.
nos puede dar fracciones inspiradas de oxígeno desde el 21 al 40%, ¿no? Y aparte que no es constante. Recomendado solamente hasta 32%, no mayor a 5 litros por minuto, porque si no va a producir mucha turbulencia. En recién nacidos, esta velocidad no puede pasar de 2 litros por minuto. Para un adulto pueden ir hasta 5. Pero en recién nacidos y niños, el flujo se debe limitar a menos de 2 litros por minuto. Ventajas que da libertad de que el niño pueda succionar, de alimentarse, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de un adulto, pues de hablar, de comer, ¿no? Es de bajo costo, me puede provocar resequedad en orofaringe, ¿no? Y no usar en pacientes con hipoxemia o hipercapnia, porque sí, pues no es un FiO2 constante, como les digo, ¿no? Es muy variable el FiO, depende de muchos factores de tipo anatómico o de tipo respiratorio del paciente. Entonces, si yo tengo un niño en los cuales lo quiero mandar, lo quiero referir con una cánula nasal, fíjense, yo les dije, para recién nacidos ustedes no me pueden pasar de 2. Entonces, con 2, ¿cuánto de FiO2 o concentración de oxígeno máximo ustedes le están dando? 28%. Y si le ponen 1 litro, 24%. O sea, es un poquito de concentración más que la del aire ambiente, ¿no? Ya para casos de niños grandes o adultos, me pueden llegar a 5 litros, que les puede llegar hasta 40% de, de fracción inspirada de oxígeno o de concentración de oxígeno. Entonces, nosotros nos ubicamos acá, ¿sí? Estas dos opciones. Si ustedes me lo mandan con 1 litro, eso es una concentración de oxígeno del 24%, ¿sí? O un FiO2 sería de 0.24, dependiendo de cómo se expresa, en FiO2 o porcentaje. Ustedes lo ponen 1 litro por minuto, que más o menos es 24% de oxígeno. Y le miran el saturómetro, ¿cómo está? Si es suficiente, ¿no? Ahora, no es suficiente, le pueden aumentar máximo a 2 litros por minuto, eso es 28%, y miren el oxímetro. ¿Aumentó? No aumentó la saturación en el bebé, ¿no? Si no aumentó, quiere decir que la cánula nasal no es un mecanismo de oxigenoterapia para ese niño porque de repente tiene mucho trabajo respiratorio y necesitamos otros, ¿no? La máscara de oxígeno simple, que es esta, nos da un flujo, podemos dar un flujo de 5 a 8 litros por minuto, ¿no? Y el FiO2 máximo con 8 litros sería 60%, o sea, es un poco más concentrado, ¿no? Problemas que acumula humedad, que debe limpiarse con frecuencia, útil para niños y adultos, y también es de bajo precio. Si yo utilizaría una máscara simple, a 5 a 6 litros, fíjense, la concentración de oxígeno sería 40. En relación al otro, sí he mejorado, porque acá solamente tengo máximo 2 litros con 28. Entonces, con una mascarita le podría dar 40, ¿no? ¿Eh? 6, 7, 50, aunque esto a veces me lo va a enfriar la cara y le va a hacer mucha turbulencia en el bebé con una incomodidad ya después de los 6, ¿no? Entre los sistemas de alto flujo tenemos Venturi, un Oxyhut y las tiendas de traqueostomía. El sistema Venturi viene con estos. Son estos aparatos que se ponen al comienzo en la línea inhalatoria para el bebé, que va esto bien fijo a la cara del bebé. Y cada uno de estos tiene un litraje diferente, ¿no? Por eso es el colorcitos. Varía.
Hay algunos que dan más, hay algunos que dan menos, ¿no? Pero tienen que tener todos la gama de, de estas cánulas de oxígeno. La tienda de tracostomía son estas, cuando un niño está con tracostomía, entonces al cuello se le da más, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son las ventajas de un sistema de alto flujo? Que la fracción inspiratoria de oxígeno es constante y predecible, a diferencia de las de bajo flujo. El problema es la humedad y la temperatura, que deben ser siempre controladas. Debe haber una fracción inspiratoria de oxígeno y de un patrón respiratorio, porque si el niño pues, no tiene un buen patrón respiratorio, de nada sirve yo que le aumente la cantidad de flujo. Y que es fácilmente medible, ¿no? Es otra ventaja. Todos utilizan el sistema Venturi este es el sistema que les decía. Este es el sistema Venturi. Todos estos utilizan ese sistema en los cuales el principio es que el paso de flujo gaseoso por un conducto de diámetro reducido crea una presión subatmosférica lateral que arrastra aire atmosférico al conducto principal. ¿Sí? O sea, quiere decir, si yo tengo ese calibre de esa cánula de un diámetro bien pequeñito, crea un arrastre, ¿no?, de mayor entrada de aire lateral, quiere decir que se mezcla más. En cambio, si yo tengo un diámetro bastante amplio, pues no crea ese arrastre lateral para entrada de aire, ¿no? Acá en este les voy a explicar. Fíjense, yo tengo la cara del bebé acá, ¿sí? Esta es la mascarita y este es el sistema Venturi. Este diámetro, mientras más pequeñito, ¿qué va a hacer? Que jale más aire ambiente. Viene el oxígeno por acá, y si este es pequeñito, acá, crea una turbulencia y jala más aire acá. Por lo tanto, la concentración de oxígeno es menor. Pero si este diámetro es bien amplio, entra bastante oxígeno, no jala mucho turbulencia, ¿sí? De acá. Entonces la concentración de oxígeno es mayor. Es como cuando yo estoy esperando en una autopista y pasa un vehículo a 150 kilómetros por hora. Es tanta la velocidad que yo estoy al lado de la pista y me va a arrastrar. E incluso detrás del vehículo va como un remolino, el aire y polvo y todo, ¿no? Jala de los costados. Ese es el sistema Venturi. En cambio, pasa otro carro a 20, 30 kilómetros por hora iniciando esa turbulencia, ¿no? O sea, no me hace mella. Y yo que estoy al costado, pues no voy, no acompaño, ¿no? Y uno ve que va el carro tranquilo. Ese es más o menos el principio Venturi. Entonces, el oxígeno se mezcla con el aire en relación directa con el flujo de gas que sale de estas cánulas, ¿no? Por estos orificios en los cuales entra el oxígeno y jala aire poco o nada, ¿no? Entonces, y acá hay unos orificios en los cuales está la eliminación del gas exhalado, ¿no? ¿Ok? Entonces, están ¿qué se llama? Por colores, ¿no? Y cada color, pues les da un flujo, ¿no? Y un FiO2. Y de ahí va aumentando la cantidad, ¿no? Siendo el azul el más suave y el naranja el más concentrado de oxígeno. Se supone que estos son más anchos, ¿no es cierto? Y por lo tanto entra más oxígeno y la concentración es mucho mayor y entra menos aire de afuera.
En cambio, hay otros que son bien delgaditos y jalan bastante aire de afuera, entra 3 litros, pero hacen un flujo que jala aire de afuera y eso disminuye el FIO2. Otro es el halo cefálico. Esto es interesante porque lo pueden hacer, chicos. Me acuerdo la primera vez que yo vine al hospital, no conocían lo que era un halo cefálico y solamente ponían el oxígeno al lado del niño, o lo ponían por cánula, o lo ponían dentro de la incubadora. Pero no había este sistema de concentración. Y me acuerdo que hicimos el pedido para que nos compren estos acrílicos, porque son unos acrílicos especiales. Hay de diferente tipo. Hay también en forma cilíndrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esos años que era muy triste la economía del Estado del MINSA en los años 90? Nos compramos esos pocillos que vendían acá había una plastiquería por el arco de San Francisco, ¿no? Y nos fuimos y nos compramos unos pocillos de plástico, transparentes, ¿no? Los pocillos. Y lo que hicimos, le hicimos cortar para acá, para la entrada del cuello, le pusimos una entrada para el oxígeno y hicimos un huequito acá arriba como este para la exhalación de los gases, ¿no? Para los gases exhalados, para el CO2. Y funcionó, ¿no? La idea es concentrar, ¿no? Concentrar el oxígeno. Y esto puede alcanzar concentraciones entre 80, a veces cerca al 100%, ¿no? Estos son otros tipos, tipo cilindro, por ejemplo, en las cuales la idea es que cubra la cabeza, atrás está cerrado, solamente es la entrada del, del oxígeno y acá tienen las salidas para el CO2, ¿no? Esta es la entrada del oxígeno. Y acá para el cuello el bebé. Y puede brindar pues, concentraciones, como les dije, hasta 80%, ¿no? Con flujos de 10 a 15 litros por minuto. Por eso se les llama de alto flujo. En el hospital tenemos más este tipo, ¿no? Que son cilíndricos, pero no son echados, sino un cilindro parado. Y de esta forma, ¿no? Tratar de tener el dispensador de gases, calentarlo, humidificarlo, ¿no? Acá lo mezclamos, acá hay que poner, con el blender hay que ver qué cantidad de oxígeno le vamos a poner y después va un oxígeno que está ya medido, ¿no? Que está humidificado, que está calentito, entibiado o temperado, que está controlado, porque le vamos a poner su oxímetro, ¿sí? Para controlar la cantidad de oxígeno. Si es necesario para este niño menos cantidad de oxígeno, lo que vamos es arriba y disminuir la concentración de oxígeno en el mezclador, ¿no? Y observar cómo nos va en el monitor. Esta es la tablita de litraje con concentraciones de oxígeno. Por ejemplo, si yo le pongo 2 litros en una incubadora, me da 24, pero si le pongo el OxyHood, o sea, ese casquito, dentro de la incubadora, me sube a 43, ¿no? No, perdón, el oxígeno puro 24, si lo pongo en un OxyHood, 43, pero si pongo el OxyHood dentro de la incubadora, es 53%, ¿no? Se dice que no debemos administrarle menos de 4 litros porque si no, no hay un buen recambio de aire y hay retención de CO2, ¿no? Ya si es mucha la cantidad de oxígeno, muchos de estos casquitos vienen con una tapita acá, esta tapita.
Entonces, ¿qué hacemos? La sacamos la tapa. Entonces, el oxígeno circula de esta manera acá, ¿no? Y ese es el halo, halo de oxígeno, porque el oxígeno va haciendo como un halo alrededor de la cabeza del bebé, ¿no? Entonces, de acuerdo al litraje, ustedes pueden tener concentraciones bien altas de oxígeno, ¿no? Para que respire el niño. Y la otra forma de administrar oxígeno, ustedes ya la conocen. Esta la hemos utilizado en reanimación, ¿no? Reanimación neonatal. Es utilizando una bolsa y una máscara. Y siempre cuando ustedes trasladen a un niño delicado, tienen que ir con un equipo listo de emergencia. ¿Por qué? Porque puede haber algunas veces algunos contratiempos, algunos problemas de hipoxia en el niño o de apneas y necesitan que siempre en la referencia ustedes me lleven una bolsa de reanimación. Esta bolsa de reanimación, conectada al oxígeno, ya saben que puede dar y que tenga todo su reservorio, que este es el reservorio, puede dar hasta 100%, ¿no? Si está conectado al oxígeno sin bolsa de reservorio, puede llegar al 40%, y si no utilizo el oxígeno, pues y lógicamente sin reservorio para que entre el aire, puede llegar al 21%, ¿no? Para oxigenoterapia nosotros tenemos tres fases. La fase 1 es la que ustedes pueden hacer utilizando las cánulas binasales, las mascarillas o los cabezales de oxígeno. La fase 2, el CPAP. eh, Vamos a ver un CPAP artesanal. En realidad es muy artesanal porque a veces no tenemos los equipos necesarios para hacerlo en un centro de salud, pero hay que tratar de hacerlo. Esto en la práctica. Yo les invito a que su docente les enseñe cómo armar un CPAP artesanal, ¿no? Un CPAP de burbuja, ¿no? El CPAP se puede hacer como un CPAP artesanal, como un CPAP de burbuja ya con todos sus mezcladores, sus calentadores, que es más de pie, no es tanto de traslado. O también se puede, el ventilador mecánico tiene la opción de hacer un CPAP, ¿no? Y la fase 3 es básicamente con ventilación convencional o de alta frecuencia, ¿no? Esta es la recomendación del CIBEN. Ellos recomiendan entre 88 a 93% como una saturación de oxígeno aceptable, ¿no? Entonces, ¿a quiénes ustedes me van a poner fase 1? O sea, que me pueden poner una cánula binasal, un casquito cefálico, ¿no? O una mascarita. Siempre tratar de utilizar, cuando me utilicen máscara adecuada. Fíjense, este niño con esta máscara, ¿sí? Esta es una máscara de adulto. Entonces, lo ideal es una máscara de niños que no me llegue a los ojos, que no me haga daño a los ojos y que no me llegue acá a la tráquea, ni me esté comprimiendo acá la tráquea, porque me lo va a obstruir, ¿sí? Entonces, para CDRs leves, ¿no? O sea, aquellos que tengan un Silverman-Andersen. El Silverman-Andersen es un test en los cuales nos da dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de distrés respiratorio. Con un 2-3, que es un distrés respiratorio leve, de 1, 2 y 3, pero sobre todo cuando es 2-3 y necesita oxígeno y desatura, ustedes me pueden poner cualquier de bajo flujo, ¿no? Sea en una cánula binasal o en una mascarilla, no más de 2 litros por minuto. Y si me utilizan uno de alto flujo, el casco cefálico u Oxyhood, con 4 a 10 litros por minuto. Les dije 4 mínimo para que haya un recambio de oxígeno. Si no se retiene, si es bajo el flujo acá, es como que el CO2 se queda acá y no hay una recirculación.
La fase 2 ya es CPAP, ¿no? CPAP es presión continua en las vías aéreas. Esto es sobre todo de siglas del inglés, ¿no? Pero es presión continua en las vías aéreas. Mejora. La idea es tratar de darle una presión, el oxígeno en presión acá. Esto es con una canulitas que va a presión y se fija a la parte de la bigotera del bebé, ¿no? ¿En quiénes se pueden indicar eso? A los que tengan respiración espontánea, porque si el bebé no respira, pues no, ¿no? Y cuyo síndrome de estrés respiratorio sea moderado, quiere decir que estén entre 4 a 6, ¿no? De Silverman, ¿no? Uno de los signos más comunes cuando se indica CPAP es cuando el niño se está quejando. O sea, ese quejido es porque el niño trata de apretar la glotis, ¿sí? Para tratar de mantener la presión intrapulmonar, pero no puede. O sea, como que esta acción fracasa y se le escapa el aire. Ese escape de aire, ese es el quejido, ¿sí? Trata de cerrar la glotis, pero no puede y al final se escapa el aire. Y ahí empieza el quejido. El quejido puede ser inspiratorio o inspiratorio y expiratorio, además, ¿no? En casos de apnea, igual, ¿no? El apnea es esos ceses temporales de respiraciones por más de 20 segundos. Entonces, en CPAP, pues disminuye los episodios o presentaciones de apnea. En casos de intubación para surfactante, que es el método Ensure, ¿no? En las cuales entubamos, ponemos el surfactante y retiramos el tubo y lo ponemos en CPAP, ¿no? Y también como destete de ventilación mecánico, como una especie de transición. Cuando un niño lo hemos tenido muchos días en ventilación mecánica, lo pasamos primero al CPAP y después del CPAP lo pasamos a flujo libre o a uno de bajo flujo, ¿no? Y la fase 3 es netamente lo que realizamos en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, para ya síndrome de estrés respiratorio grave, que tengan de 7 a 10, ¿no? Más de 6, 7 a 10. Y que el bebé necesite una fracción inspirada de oxígeno o una concentración de oxígeno más del 60%. Quiere decir que con 60%, hasta 60%, no consigue una saturación adecuada. Pues en ese caso hay que intubar, proceso de intubar y tratar de ventilarlo, ¿no? Pero eso ya es una acción que hacemos con los intensivistas, ¿no? No es nuestra función que yo les enseñe ahorita ventilación mecánica o fisiológica, porque en eso tenemos que tener mucho conocimiento de fisiología respiratoria, de volúmenes, ¿no? Que eso ya es para los que quieran hacer pediatría de todos ustedes, ¿no? Y bienvenidos, ahí les enseño toda esa parte. Entonces, llegamos a la parte de toxicidad del oxígeno y en las cuales crónicamente pueden quedar con una enfermedad pulmonar crónica, con obstructiva, ¿no? Con una retinopatía, el prematuro, a todos los prematuros a partir de las 28 semanas, pues les tenemos que hacer fondo de ojo para ver cómo va ese ojito, ¿no? Porque muchas veces ese ojito puede ser ciego, porque como esa retina es inmaduro, todavía la vascularización de la retina no está completa. Puede provocarse también enterocolitis necrotizante, ¿no? O leucomalasias periventriculares. Lo que les decía. La retina, en la retina hay unos vasos sanguíneos que deben proliferar y estos vasos sanguíneos, ¿no? Que vienen del centro hacia la periferia, tienen que llegar a toda esta parte de acá. Pero por el oxígeno puede haber esta detención, esta frontera acá, limítrofe, y detiene, ¿no? Detiene la proliferación de los vasos sanguíneos.
Y esto es lo que se conoce como retinopatía de la prematuridad, y en las cuales los niños tienen problemas de visión, ¿no? En un fondo de ojo real, ustedes lo ven esto, en la misma gráfica, pero ya en una fotografía real. Fíjense la frontera, la zona de demarcación fronteriza que hay, en las cuales se detuvo la proliferación vascular de la retina, y hay como una zona blanca avascular, ¿no? Esta es la zona que tenemos que solucionar. Muchas veces a estos niños se le hace tratamiento con láser. Esta láser terapia actúa acá, y hay que ser, bueno, bastante experto. Son oftalmólogos que han sido capacitados para utilizar el láser, en este caso, de destruir esta línea de demarcación de tal manera de favorecer que estos vasos sanguíneos sigan proliferando hacia esta zona, ¿no? Y así evitar la ceguera. ¿Okay? En segundo lugar, hablar un poco sobre CPAP. El CPAP es una presión continua en vías aéreas, como les dije, que se utiliza a través de la nariz. Son este aditamiento que se vienen con tubos corrugados, tiene una vía inhalatoria, ¿no? Una vía exhalatoria, tiene dos cánulas que debe estar bien fijo acá, cerrado esto no puede estar como lo miran ustedes en la foto, porque si no hay escape de la presión hacia acá. Y esto está bajo agua, ¿no? La vía exhalatoria está bajo agua. Entonces, en los años 70 ya describieron por primera vez el uso de CPAP para tratar de mantener un volumen pulmonar, sobre todo en esos prematuritos que me hacían CDR o membrana hialina, ¿no? Y este sistema de soporte, que es no invasivo, ¿no? Porque no lo estoy intubando al bebé, solamente le estoy poniendo presión en la nariz, y lo voy a tratar de mantener esta presión constante en la vía aérea mediante este flujo de gas que yo también lo voy a graduar, generalmente por ahí entre 5 a 8 litros por minuto, y no requiere un ciclado, ¿no es cierto? Porque es continuo, es como que constantemente ustedes están soplándole en la boca del bebé o en la nariz del bebé, ¿no? Como que constantemente le están soplando, eso es. Entonces, apenas el bebé, por más débil respiración que haga, apenas el CPAP hace esto, le ayuda, ¿no? Entonces, como que se llena más, aumenta el volumen pulmonar al momento de la respiración. Este es un CPAP completo, por ejemplo, ¿no? Este es un CPAP de burbuja. El CPAP de burbuja consta primero de un mezclador. Ya sabemos que en el mezclador viene aire y viene oxígeno. Y acá voy a graduar la concentración, ¿sí? De acá sale hacia un flujómetro, que yo le puedo poner ahí 5, 6, 7 u 8 litros por minuto, y viene hacia un calentador humidificador, ¿sí? Como cualquier administración de oxígeno. Este calentador humidificador, acá está con agüita, que constantemente está llenando, porque se va gastando, ¿no? Está a una temperatura de 36,5, 37 grados. En este caso, por ejemplo, ustedes miran acá, tiene 37. Y sale con una línea inhalatoria. El oxígeno viene por acá, hacia la nariz del bebé. Está sellado herméticamente. Hay una línea exhalatoria que viene por acá. Y esto está metido en el agua, ¿no es cierto? En un recipiente de agua. Esto es agua estéril, ¿no? Que se cambia todos los días igual. La cantidad de centímetros que está sumergido bajo la superficie, bajo el nivel del agua, es la cantidad de presión que está recibiendo este bebé, ¿sí? Y a eso le llamamos centímetros de agua de presión. Para un CPAP, generalmente es entre 4 y 8. Mayormente empezamos con 5 centímetros de agua.
Entonces le ponemos en 5 centímetros y vemos si este niño está conectado también a un monitor, ¿no es cierto?, de saturación de oxígeno. Entonces nosotros vamos a ver ahí qué tanto me está mejorando. Y la otra cosa que tenemos que observar, qué tanto me mejoró el distrés respiratorio. Ese tiraje, esa retracción, ese desbalance tóraco-abdominal, el quejido lógicamente que va a desaparecer con esta presión, porque es como que yo voy a aumentar ya ese volumen intrapulmonar, ¿no? Este es un real CPAP de burbuja, ¿eh? Entonces, los niños que están con un colapso alveolar acá, ¿no? Y eso es por deficiencia de surfactante generalmente en prematuritos y tienen este colapso, con el CPAP, en las cuales va a aumentar una presión, va a haber un reclutamiento de los alveolos, ¿no? Y estos alveolos se van a abrir. Entonces, consiste en aplicar una presión a través de la nariz por un bronco, ¿no? Pero tiene que haber un sello hermético para evitar las fugas, ¿no? Presión media no es constante, es más fluctuante alrededor de los 4. Entonces, por eso es donde la presión mínima que se pone es 4 centímetros, ¿no? Y hay una oscilación a nivel, se nota que hay como un movimiento a nivel de tórax, y ese movimiento es el resultado por, por las corrugados que hay, ¿no? Esos corrugados ayudan. En realidad, cuando hacemos un CPAP artesanal con una cánula binasal, pues no hay esa turbulencia que hace el aire cuando utilizo yo un corrugado, ¿no? Estos corrugados, ¿no? Esto es un corrugado, entonces el aire viene turbulentamente así, ¿no? Y después viene acá también en forma de turbulencia, como un masajito a nivel pulmonar, ¿no? No es algo liso. Y el burbujeo, que es al final, que hay un burbujeo cuando sale el oxígeno acá, pues el aire mezclado con oxígeno. Acá hay un burbujeo. Ese burbujeo también repercute acá, ¿no? Burbujea así. Y hace también ese movimiento, ayuda a tener ese movimiento. Entonces, siempre hay una variación de la oscilación. Por ejemplo, si ponemos en 5 centímetros de agua, puede haber oscilaciones mínimas de 3 hasta 7 centímetros, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con las presiones. Y a veces si está en 6, pues puede oscilar entre 4 a 8 por ahí, ¿no? 7 a 8. Entonces, depende cuánto tiempo se mantenga en presiones altas, puede provocar también como complicación fuga de aire, ¿no? Los neumotórax. Para hacer un CPAP, yo necesito una fuente de oxígeno, aire comprimido, un mezclador, que ya sabemos, el mezclador es este, en las cuales hay la entrada de aire y oxígeno. Necesito un calentador, un humidificador y los tubos, estos tubos colgados, ¿no? Cuando no tenemos forma de contar con un blender, o sea, con este aparatito, ¿sí? Que es lo que mezcla. Hay formas. Fíjense esta tablita que yo me conseguí justo el mes pasado, se los llevé al hospital, para cuando no tengamos en funcionamiento de estos mezcladores, podamos hacer concentraciones diferentes de oxígeno y así no hacer daño, ¿no? O sea, yo necesito oxígeno y aire para CPAP, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer? Puedo mezclar, o sea, en Y, ¿no? Tengo la entrada de oxígeno, tengo la entrada de aire comprimido y con una unión en Y hacia un solo sitio, puedo mezclar. Por ejemplo, yo necesito un FiO2 de 50. Entonces yo puedo mezclar de esta manera. 2 litros de oxígeno
y 3.5 litros de aire. Si tendría, pues 2 flujómetros de aire, si tengo un tanque de aire y un tanque de oxígeno. Podría mezclar con un flujo total de 5.5. Todo es con 5.5. Entonces, si yo quiero 35 de FiO2, muy bien, 1 litro nomás de oxígeno y 4.5 flujo de aire. Con eso tengo 35% de FiO2. O sea, sin necesidad de tener esto, pero sí necesito tener flujo de aire. O sea, ustedes tendrían que tener aire medicinal o en un tanque o tener un compresor de aire que me dé aire pero filtrado, ¿no? Hay tanques de esos tanques de producción de aire, no los que utilizan los llanteros, esos no son algo parecidos a esos, pero que tiene una serie de filtros de impurezas, porque jala aire del ambiente, ¿no? Y filtros bactericidas, ¿no? O sea, son compresores médicos. ¿En qué casos lo indicamos? El CPAP. En todo niño, primero que tenga respiración espontánea. Si no tiene respiración espontánea, pues ese niño más bien debería recibir ventilación a presión positiva, ¿no? E intermitente. Que esté con dificultad respiratoria, ¿no? Que tenga un tiraje, retracción. El iniciar con un CPAP, y muchas veces les digo, ¿qué harían ustedes si se les nace un niño prematuro, sobre todo menor de 1.500 gramos, que no deberían hacer con ustedes? Ustedes a esa gestante deberían mandarlo previamente intraútero, todavía la referencia al hospital, pero va a haber casos en los cuales esos niños van a nacer, ¿no? O nacieron incluso en trayecto, en el domicilio, ¿no? Y ustedes no tienen surfactante. Entonces, de inicio, la forma de administrar es haciendo un CPAP artesanal. No importa con la cánula binasal lisa, nada más, ¿no? Este inicio precoz de CPAP va a evitar los colapsos alveolares posteriores, ¿sí? Y puede reducir las complicaciones de que llegue a una ventilación mecánica. Se ha demostrado en los niños que nacen con nosotros, y nosotros ya usamos poco surfactante, porque todos estos niños de inicio les ponemos un CPAP, ¿no? Otra de las cosas que ha ayudado a menor uso de surfactante, ya les expliqué cuando hemos hablado de membrana hialina, pues es el uso de maduración pulmonar con corticoides, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Disminuye, para indicaciones, en todos los casos en los cuales hay una disminución del volumen pulmonar, como en enfermedad de membrana hialina, ¿no? En taquimia transitoria, en atelectasias, ¿no? En ductos arteriosos persistentes también. En el caso de cierre de vía aérea, en el caso de apneas, displasias broncopulmonares o bronquiolitis, que son cuadros virales por virus sincitial respiratorio, ¿no? Otras indicaciones en el postextubación, para pasar de ventilación mecánica primero a CPAP y después ya oxígeno a flujo libre. Después de niños posoperados, ¿no? Cuando nacen todavía bajo efectos de anestesia o deprimidos. En casos de parálisis diafragmática o en laringomalacias, ¿no? Tiene varias indicaciones el uso de CPAP. Pero eso todo es para prematuros con CDR. Ayuda desde la primera respiración tras su nacimiento, por eso les digo, recomendado que muchas veces a estos niños nosotros entramos, van a ser por cesárea y ya entramos con el CPAP armado, apenas nace el bebé, lo primero, aparte de que otro está secando, otro está poniendo ahí el CPAP, ¿no? La idea es que no se colapsen los alveolos. Facilita la eliminación de líquido de vías aéreas, o sea, la depuración del líquido pulmonar,
permite la aireación más uniforme del pulmón, mejora el intercambio gaseoso, permite conseguir una capacidad residual funcional, o sea, el volumen que queda al final de la expiración efectiva, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Mantener una capacidad residual funcional efectiva al final de la expiración. O sea, ese volumen de aire que después de que yo boto, expiro, siempre hay un volumen de aire que queda en el pulmón. Sin embargo, en estos niños, ¿qué pasa? Expiran y todo el alveolo se colapsa. Entonces el CPAP mantiene esa capacidad funcional residual al final de la expiración. Y evitando pues muchos daños, ¿no? A nivel pulmonar, reduciendo la ventilación mecánica invasiva, que este es un problema, porque acá es como que el pulmón es sometido a una respiración programada por el ventilador muchas veces, ¿no? Y preserva también el surfactante. Es en el CPAP el surfactante no se consume tan rápido que si no lo utilizo. ¿Ok? Eh, Recomendación, inicien CPAP con presión de 5, no más de 7 para ustedes. Se dice que podemos aumentar hasta 8, pero con riesgos de que pueda producirse un neumotórax, ¿no? El flujo, o sea, el flujo que hay que meterle al manómetro, de 5 a 8 litros por minuto, una fracción inspirada o concentración de oxígeno hasta 60%. Si no se consigue una buena saturación con oxígeno 60%, ese niño hay que intubarlo y ponerlo en ventilación, ¿no? A presión positiva. En pHs mayores de 7,25, si es muy acidótico, pues es mejor ventilarlo. PCO2 menor de 60, ya les he dicho que podríamos tener una hipercapnia permisiva hasta 60 milímetros de mercurio y siempre mantener una saturación entre 88 y 94% aproximadamente. ¿Okay? Ver si disminuyó el trabajo respiratorio, si hay una estabilización de la caja torácica. Siempre controlar con una radiografía cuando se puede hacer la radiografía de tórax. En el caso de nosotros, pues sí tenemos en el servicio un equipo de rayos X portátil, entonces no es necesario moverlo, porque el moverlo también es un problema y se nos descompensa el bebé. Si me van a decir que de la UCI lo tengo que llevar al bebé hasta la sala de rayos X, ¿no? Lo que hay que ver es siempre que el sistema esté burbujeando, ¿no? Este es el vasito donde está esto hasta acá. Por ejemplo, acá está en 6, ¿no? Miramos acá en 6. Quiere decir que 6 centímetros está acá abajo. Y si esto deja de funcionar, si ya no burbujea, quiere decir que ya no hay la presión. Entonces es una forma de ver que el sistema está funcionando, ¿no? Bueno, esto ya les mencioné. Este es más o menos los problemas que podemos tener. Estos problemas son que nosotros apretemos mucho la naricita, de tal manera que le hagamos esta deformación de la nariz, ¿no? Con una nariz muy hacia atrás, muy respingada, como si le hubieran operado. La otra es de que, por ejemplo, no esté bien puesta, por lo tanto hay escape de la presión y solamente esto estaría funcionando como si fuera una cánula binasal, ¿no? El otro es que si yo aprieto mucho, y en muchos casos nos ha pasado, necrosamos esta parte del tabique nasal, ¿no? Y hay complicaciones con eso, con necrosis de tabique nasal. Entonces hay varios beneficios, entre los cuales tenemos apertura de vías respiratorias, incremento de la expansión pulmonar, promueve un volumen, como les dije, residual, ese volumen que debe quedar al final de la expiración, previniendo el colapso alveolar, preserva más tiempo la duración del surfactante,
reduce las alteraciones entre ventilación-perfusión, mejorando la oxigenación y mejora la compliance. La compliance es el volumen, ¿no? Esa expansión que tiene el pulmón cada vez que respiramos. Porque cada vez que el niño haga un intento de respiración, la presión va a hacer que ese volumen o esa compliance pulmonar mejore, ¿no? Y por lo tanto también reduce la resistencia que tenemos a nivel de vías respiratorias, ¿no? Entonces, es la estabilización de la caja torácica nuestro objetivo que tenemos que obtener. Algunas contraindicaciones para CPAP en hernia diafragmática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso, pues va también al estómago, acuérdense. Y en hernia diafragmática el estómago está a nivel del tórax, comprimiendo el pulmón, ¿no? Entonces no vamos a conseguir nuestro objetivo. Igual en neumotórax. Ahí tenemos que dejar de poner un CPAP y de intubar y ponerlo en un ventilador si lo necesita, ¿no? Y hacer drenaje del neumotórax. En casos de sedación profunda, habíamos dicho que el niño tiene que estar respirando, ¿no? En casos de enterocolitis necrotizante, también contraindicado, onfalocele, gastrotisis, fístulas traqueoesofágicas con o sin atresia de esófago. En fisura palatina tampoco no funciona el labio leporino, no va a funcionar. En cualquier malformación a nivel de aparato gastrointestinal, en atresia coanas. Si está muy acidótico, como les dije, si es una pH menor de 7.2 sobre todo, pues no está indicado el CPAP, más bien ahí hay que intubar y ventilar, ¿no? Entonces, en todos estos niños, pues no debemos, ¿no? Y hago otras malformaciones incompatibles con la vía tampoco, más por la cuestión de ética y no maleficencia que tenemos en NEO. Un niño anencefálico, pues no reanimamos, ¿no? O una trisomía 13 o 18 tampoco, ¿no? Se supone que van a fallecer en pocos meses, ¿no? Entonces no es indicación de estarlo reanimando ahí. Y como les dije, una de las complicaciones más frecuentes que tenemos en el servicio es la lesión de tabique nasal. Entonces, para evitar eso, hay que tratar de movilizar un poco cada 4 horas y evaluar cómo está, si hay impresión, si está volviendo medio blanco, medio rojito, medio negro, ¿no? También se puede poner una cubierta de velcro, que son estos protectores que se ponen acá a la piel y sobre eso se puede asegurar el poro nasal, ¿no? Se puede dejar una separación más o menos 2 milímetros, el septum nasal y el bronco, para que no lo presione mucho, ¿no? Y así evitar su necrosis. Eh, y tratar de fijarlo sobre eso con un duoderm, ¿no? Que son esas láminas tipo esparadrapo, pero que son unas láminas de plástico muy delgaditas que no producen daño a nivel de la piel de los niños, ¿no? Eso es lo que utilizamos mayormente en recién nacidos. Muy bien, eso es lo que tenía para explicarles sobre oxigenoterapia y CPAP. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que tengan que darme, los escucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte, algún comentario que quieran hacer? ¿No hay ninguna pregunta?
Doctor, su micrófono está apagado. Les decía, si no hay ninguna pregunta, algo que les pueda ampliar o alguna duda que tengan. Si no es así, supongo que me han entendido todo. Está todo perfecto, ¿no es cierto? Nos vemos el día martes, chicos. Gracias, doctor. Gracias, Doctor. Hasta